Carlos Savera, ¿por qué no estás en la selección nacional? Pregunta, ya empezamos con la selección. Para dar un poquito de movimiento a la cosa. No te sacó el puesto Tapia, ¿no? Cuando yo estuve en la selección, lamentablemente no fueron partidos muy felices los de la selección en sí, y particularmente mío tampoco, ¿no? Y hay muchos jugadores. El número 10 es una posición que se caracterizó siempre en Argentina de tener muchos y muy buenos jugadores. Entonces, a veces hay presiones o otros jugadores que están andando mejor en ese momento y lo suplantan a uno. Y Tapia, ¿vos por qué sí estás en la selección? Bueno, yo creo que pasó un buen momento en Boca y Bilardo se ha fijado en mí y me ha convocado, ¿no? Ahora, ¿cómo? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 122 de nuestras excluidas pechadas legendarias en el día de la fecha. Y aunque usted no lo crea, volvemos a hablar de fútbol para en esta ocasión conocer las borradas más crueles y perversas en la carrera del doctor Carlos Salvador Bilardo, ordenado de forma subjetiva en sintonía con nuestro video de los entrenadores que borraron a Riquelme y los ídolos de River limpiados por Ramón Díaz. Encararemos sin más en otro contenido que dará que hablar. Señoras, señores, como siempre, el informe. Pese a meter el gol clasificatorio para el Mundial de México, Ricardo Gareca no es convocado. Apenas arribado a la dirección técnica argentina tras la partida de Menotti, Carlos Salvador Bilardo, en sus comienzos como DT albiceleste, decidió contar con una base permanente de futbolistas de los cuales el tigre Ricardo Gareca era una fija. Desde 1983 hasta 1986, el tigre jugó un total de 25 encuentros, de los cuales terminaría marcando en 6 ocasiones. Paula Echea, Burruchaga, llega Pasarela y Valdano, ¡Pasarela! ¡Pasarela! ¡Gol, Gareca, gol! ¡Gol! ¡Argentino! Pasarela y Gareca empujando. Dicen que el partido está 2-2 y México recibe otra vez al equipo argentino. Genial lo de este hombre, genial lo de Pasarela. Espectacular lo del jugador argentino. Porque cuerpeó, porque puso toda la voluntad, porque puso toda la fuerza, todo lo que hay que poner en un momento como este. Un valor. Sin lugar a objeciones, el gol más importante de su paso por el proceso mundialista rumbo a México fue el que le marcó a Perú de manera agónica. Lamentablemente para el Tigre, y pese a haber jugado la gran mayoría de los encuentros rumbo a México, además de meter el gol de la agónica clasificación, Bilardo lo dejó afuera del Mundial Azteca. Fue confuso porque veníamos de Copa Libertadores, no veníamos para Chile, con el América de Cali, no veníamos a Calama. Entonces hablo con mi esposa, con mi familia, y bueno, pero no me habían comunicado nada, ¿viste? Y todavía no daban la lista oficial. Entonces, pero ustedes me daban, la prensa me daba, la prensa argentina me daba. Entonces nos vamos a Calama, jugamos partido de Copa Libertadores, y cuando entro en el comedor, viste, a desayunar, fue una mañana, previo al partido, o después del partido, no me acuerdo. Pero la cuestión es que, viste, entro al comedor, donde estaban todos los jugadores, un silencio estampa, viste, como decía Coco. Sí. Un silencio estampa todo, viste. O sea, todos me miraban con una cara y yo digo, ¿qué pasará, viste? Y cuando me voy arrimando o algo por el estilo, bueno, viste, se van arrimando los muchachos, y me entero por ellos yo, viste. Por los jugadores. Por los jugadores que habían dado la lista oficial de Argentina y yo estaba afuera. Y yo me había traído la valija, me había traído todo. ¿Por qué? Porque estábamos en Cali, en Colombia, entonces hacíamos Santiago venía a Buenos Aires, porque después venía la etapa esta, viste, del Mundial. Entonces yo digo, bueno, viste, yo arranco, viste, no está oficial, no hay nada oficial ni nada por el estilo, pero me dan. Entonces, bueno, arranco y me vengo para acá. Y bueno, fue una etapa dura, ¿viste? Fue algo difícil porque después me fui a la habitación, me costó superarlo. El Pato Filiol peca de bocón y Bilardo lo limpia del Mundial Azteca. La no convocatoria de Filiol al Mundial 86 es un claro ejemplo de que muchas veces en el fútbol un gran presente deportivo no le garantiza a un futbolista ser tenido en cuenta por un entrenador.
Como se observa en la serie Maradona Sueño Bendito, el narigón desde su llegada a la AFA en 1983 le dio todo el liderazgo del grupo junto a la capitanía a Diego Armando Maradona por sobre el campeón mundial Daniel Passarella. A comienzos de 1986, luego de que Bilardo declarara que Argentina era Maradona y 10 más, Filiol, campeón del 78 y amigo del Kaiser, declararía que solo un ciego no valoraría a Passarella. Esta y otras declaraciones más le jugaron una mala pasada a Filiol, que finalmente fue borrado de la lista por Bilardo, que no quería tener ni quilombos de vestuarios, ni mucho menos una guerra de egos. Clara, no esté en la formación clara. Yo tengo acá una tapa de gráfico cuando Bilardo, dio la lista para el 86 y dice: ¿quién es Celada? Trocero dice: el técnico me engañó. Exclusivo desde Italia, Barbas denuncia. Para que Bilardo te ponga lo tenés que apretar. Y dice la verdad sobre la exclusión de Filiol. Todo esto está en la tapa del gráfico. Cuando faltaba muy poco, se había dado recién la lista para México 86. ¿Es normal lo que está pasando con San Pablo ahora que no esté en la lista? Y si es comparable con aquello. Sí, la lista trae esas cosas. Lo que vos no decís de Bilardo, que anda diciendo todavía que a mí me dijo que no iba a estar en esa lista. Ajá. Y es mentira. Es mentira. Nunca me dijo en la cara que yo no iba a estar en la Copa del Mundo. Yo nunca le reclamé nada, porque el técnico tiene toda la potestad del mundo para poner y sacar a quien quiera. De hecho, él lo hizo. Pero que no miente, día que me lo dijo en la cara. Nunca me dijo nada, me borró. Y también quiero decirte, para que guarden esto, ustedes que leyeron y saben todo de la selección, de que yo creo y estoy seguro de que yo merecía estar dentro de la lista de esa selección. Y no que me hayan borrado. Yo no le pregunté ni le voy a preguntar, pero nadie le va a creer a él de que yo no merecía estar. Ahí hubo algo raro hubo. Bueno, que le diga a él, pero que tenga valentía y que no mienta más del tema Filiol. Yo reclamé con mucha humildad y reclamo todavía el respeto al jugador del fútbol, el respeto al ser humano. Diga, mirá, no vas a estar mínimamente. Yo nunca me enteré que el partido Argentina-Perú en la cancha de River por las eliminatorias era mi último partido. Nunca me enteré. Pero lo que sí me da mucha tranquilidad en mi vida deportiva y personal es de que di todo, no me guardé nada. Esa dignidad la tuve siempre y la voy a tener. Pero me duelen a veces las mentiras, la hipocresía. Bueno. Ramón Díaz, por su pelea con Maradona, se queda fuera del Mundial de Italia. La relación Maradona-Díaz se remonta a aquel Mundial Sub-20 de 1979 disputado en Japón. En dicho certamen, el Pelado y el Pelusa formaron una dupla letal que le dio a la selección argentina el tan ansiado título juvenil bajo las órdenes del flaco César Luis Menotti. No obstante, la relación entre ambos fue empeorando por muchos motivos. El primero de ellos fue cuando el Pelusa firmó su contrato con Boca en 1981, cuando el Pelado era jugador de River. A partir de ese momento, se advirtió que la relación entre Diego y el riojano se había deteriorado. Bilardo, que según dicen tenía en cuenta a Ramón Díaz para sus planes de renovación de la selección argentina post-mundial de España, luego de la histórica reunión con Maradona en Barcelona, nunca llamó al Pelado Díaz. Extraordinario, en el 86 y el 90, si tenías una buena relación con Maradona, ¿tenías un poco más de chance de jugar? Bueno, ¿te das cuenta? Pero no, yo lo... No es así. No es así. El nivel es mundial. No le vamos a hacer eso. Tenés 50 años, ya que vos me digas, vamos a exigir más a los jugadores que se les puede exigir, estoy totalmente de acuerdo. Pero discúlpame, Pipa, ¿por qué no jugó Ramón Díaz con nosotros? Pero no sé, habría que preguntar al técnico, qué sé yo. ¿Que Diego hacía los cambios también?
Cuando entrábamos nosotros y los cambios. No cambié las cosas. ¿Por qué no vino Ramón Díaz que vos estabas con nosotros? dejaron. ¿Por qué no vino Ramón Díaz? ¿Por qué no fue Ramón Díaz? ¿Por qué no fue? No lo dejaron. No, decilo vos. Vas a ser intendente. Porque no lo Vas a quería. ser intendente de San Miguel. No lo quería. ¿Quién no lo quería? No lo quería. ¿Quién? Diego. Miguel Ángel Russo, 5 fijo de los inicios de la era Bilardo, es eyectado de la lista final para México 86. Pilar fundamental del Estudiantes campeón de 1982 y 1983, Miguel Ángel Russo fue uno de los líderes de la inicial selección del Narigón tras el fracaso de España 1982. Durante todo el proceso rumbo a México, Mr. Son Momentos fue titular indiscutido en gran parte del ciclo, disputando un total de 17 partidos e inclusive marcándole un gol a Venezuela en la victoria 3-0 en el Monumental por las eliminatorias rumbo a México. Después la pincha rata como Bilardo, todo hacía indicar que Russo iba a ser el 5 argento en el Mundial Azteca. Lamentablemente para el ex DT de Boca, una de sus rodillas tuvo que pasar por el quirófano y la recuperación le demandó mucho más de lo esperado. A su regreso, Miguel, que ya se encontraba recuperado físicamente, fue borrado sin piedad de la lista mundialista por parte de Bilardo, que decidió llevar al Checho Batista. Llama a este que no estuvo nunca y deja fuera a este que estuvo todo el tiempo. Y cuando se hizo la lista del 86, vos quedaste afuera. En el 86 pasó con Batista y con el negro. Claro. No habían estado. Se quedaron afuera vos, Sabela. Vos y Sabela se quedaron fuera. Claro. Y el Flaco Gareca. Filiol, el Flaco Gareca, de Articia, que había jugado todo el proceso. ¿Cómo te juega eso en el recuerdo? ¿Cómo? No, es muy fácil. A ver, aprovecho para mandarle un abrazo muy grande a Carlos y que toda la fuerza del mundo, ¿no? Me dijo algo muy simple. Lloraba conmigo, me dijo, el día que seas entrenador me vas a entender. Mientras tanto me vas a insultar de arriba, de abajo, de los costados. Tenía razón. ¿Lo entendiste? ¿Cómo fue? El entrenador, entendí por qué son las decisiones y por qué tenés que tomar decisiones. ¿Cómo fue esa escena? ¿Dónde fue? No, fue en el predio de empleado de comercio en el 6. Donde se habían entrenado toda la vida. 4 años entrenándote ahí. Donde entró Maradona con el escaño. Con Raúl Madero los 3. Pero después la entendés cuando el día que te toca tomar decisiones a vos mismo en un tema igual, claro, o parecido, no porque no me tocó un mundial, ¿no? No me tocó una selección, pero como entrenador vivís tomando. Yo cuando digo son decisiones, porque vivimos tomando decisiones. No es que te dicen acertá el 32 en la ruleta. Vos tenés que vivir tomando decisiones que te pueden costar mucho, no te puede costar nada, pero claro, la toma de las decisiones del entrenador y estás solo. Decisiones polémicas para algunos, acertadas para otros. El Narigón Bilardo ha sido de esos entrenadores que a la hora de bajarle el pulgar a alguien no se anduvo con vueltas. Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima, chao.